Hola a todos y bienvenidos a Tu Nueva Mente. La siguiente historia ha sido enviada por uno de nuestros suscriptores. Una historia real titulada así: ¿Cómo superé el miedo al fracaso y comencé a perseguir mis sueños? ¿Alguna vez has sentido miedo al fracaso? ¿Alguna vez has querido perseguir tus sueños, pero te has detenido por el temor a no ser lo suficientemente bueno? La historia que quiero contarte hoy es sobre un hombre llamado Michel, que luchó contra su miedo al fracaso y siguió adelante para alcanzar sus sueños creativos. Esta es una historia conmovedora y con un gran aprendizaje sobre cómo superar el miedo al fracaso y encontrar la verdadera realización en la creatividad. Michel siempre había sido un niño imaginativo. Desde pequeño se perdía en sus pensamientos y en su propia imaginación, creando mundos y personajes que solo existían en su mente. Su familia lo llamaba el soñador, y aunque lo amaban, a menudo se preocupaban por él, preguntándose si sería capaz de lidiar con la vida real. A medida que Michelle crecía, su amor por la imaginación y la creatividad solo se hacía más fuerte. Pero mientras sus amigos se centraban en carreras más tradicionales como la medicina o la abogacía, Michelle no estaba seguro de qué quería hacer con su vida. Sabía que quería hacer algo creativo, pero no estaba seguro de qué exactamente. Un día, Michelle decidió asistir a un taller de escritura creativa en su comunidad local. Era algo que siempre había querido hacer, pero que siempre había pospuesto por miedo a fracasar. Pero esta vez, Michelle decidió que tenía que intentarlo. En el taller, Michelle conoció a otros escritores y artistas, muchos de los cuales tenían miedos similares a los suyos. Pero cuando se sentó a escribir, algo hizo clic en su interior. Se sentía vivo de nuevo, su imaginación se desbordaba de nuevo. Las semanas y los meses pasaron y Michelle se convirtió en un asiduo asistente al taller de escritura creativa. Al principio, se sentía tímido y no seguro de sí mismo, pero poco a poco comenzó a sentirse más cómodo en su piel. Y entonces, un día, tuvo una idea. Michelle sabía que era una tarea difícil, pero estaba decidido a intentarlo. Se pasó noches enteras escribiendo, creando personajes y mundos que eran más vívidos que nunca. A menudo se sorprendía de lo fácil que parecía todo, lo natural que se sentía escribir. Pero a medida que se acercaba al final, Michelle comenzó a tener miedo. ¿Y si nadie quería leer su libro? ¿Y si nadie lo tomaba en serio? ¿Y si todo era solo una pérdida de tiempo? Michelle se encontraba en un punto crítico. Estaba a punto de rendirse cuando recibió una llamada de un agente literario. El agente había leído su manuscrito y estaba interesado en trabajar con él. Michelle no podía creer lo que estaba escuchando. Durante tanto tiempo había luchado contra sus miedos, contra la idea de que no era lo suficientemente bueno. Pero aquí estaba alguien que creía en él, alguien que estaba dispuesto a ayudarlo a alcanzar sus sueños. Con el agente literario, Michelle comenzó a trabajar en su libro con más diligencia. A veces era difícil, pero recordaba las palabras de su familia y amigos. Recordaba por qué había comenzado a escribir en primer lugar. Michelle había superado su miedo al fracaso y había logrado algo grande. Finalmente, después de muchos meses de arduo trabajo, su novela fue publicada. Y aunque tuvo altibajos en el camino, Michelle sabía que había hecho lo correcto al perseguir su sueño. Ahora, como un escritor publicado, Michelle dio charlas en talleres de escritura y escuelas. Para inspirar a los lectores que asistían a las charlas de Michelle, se identificaban con su historia. Y muchos se sintieron inspirados a perseguir sus propios sueños creativos. Michelle también recibió una gran cantidad de mensajes de correo electrónico de personas que habían leído su novela
y se habían sentido conmovidas por la historia que había creado. A medida que se extendía su reputación, Michel comenzó a ser conocido como un defensor de la creatividad y la imaginación, y fue invitado a hablar en conferencias y eventos en todo el mundo. Michel se sintió abrumado por la atención y la fama que recibió, pero siguió trabajando duro para mejorar sus habilidades como escritor. Tomó cursos de escritura, se unió a grupos de escritores y trabajó en proyectos cada vez más ambiciosos. Aunque su éxito inicial lo había sorprendido, Michel sabía que debía seguir trabajando duro si quería mantenerse relevante en un mundo cada vez más competitivo. Pero a medida que pasaban los años, Michel comenzó a sentirse atrapado. Aunque disfrutaba escribir, se sentía limitado por su éxito anterior. ¿Cómo podía superar su primera novela? ¿Cómo podía seguir creando historias significativas que resonaran con los lectores? En un momento de reflexión, Michel recordó la razón por la que había comenzado a escribir en primer lugar: para expresarse. Recordó la sensación de libertad que había sentido cuando escribía, el placer de perderse en su propia imaginación. Michel decidió que necesitaba recuperar esa sensación de libertad y alegría si quería seguir siendo creativo. Decidió dejar a un lado la presión de crear algo comercialmente exitoso y escribir algo solo por el placer de escribir. Empezó a trabajar en un proyecto que había querido escribir durante mucho tiempo, pero que siempre había postergado por ser considerado poco comercial. Se sumergió en el proceso de escritura, redescubriendo la alegría de crear algo nuevo. El proyecto resultó ser su trabajo más personal hasta el momento. Era diferente a todo lo que había escrito antes, pero era la historia que necesitaba contar. Cuando se publicó, la respuesta fue mixta. Algunos lo amaron, otros no estuvieron de acuerdo con su dirección. Pero Michel se sintió satisfecho sabiendo que había escrito algo que era verdadero para él y que hablaba con su corazón. Michel aprendió que el miedo al fracaso no desaparece, incluso cuando has alcanzado el éxito. Pero también aprendió que el éxito puede ser un obstáculo si te impide tomar riesgos creativos y explorar nuevos territorios. Al final, Michel se dio cuenta de que el mayor éxito que podía tener era escribir algo que fuera auténtico y verdadero para él. Y con ese conocimiento se sintió libre de crear más allá de su propio éxito. A medida que Michel exploraba nuevas ideas y formas de contar historias, se dio cuenta de que su escritura se había vuelto más audaz y emocional. Había perdido el miedo a ser vulnerable y a compartir sus verdaderos sentimientos en sus escritos. Al hacerlo, descubrió que los lectores podían conectarse más profundamente con sus historias y se sintió más conectado con su propia creatividad. A medida que pasaban los años, Michel se convirtió en un mentor para otros jóvenes escritores. A menudo se encontraba en talleres y conferencias, hablando con los jóvenes escritores sobre su propio viaje creativo y animándolos a seguir sus sueños. Él les recordaba que el miedo al fracaso es normal, pero que no debe impedir que sigan adelante y perseguir sus sueños. Aunque Michel nunca se deshizo completamente de su miedo al fracaso, aprendió a lidiar con él. Aprendió a aceptar que siempre habría altibajos en su carrera, que habría momentos de éxito y momentos de fracaso, pero que lo importante era seguir adelante y mantenerse fiel a sí mismo. Aprendió que lo más importante era escribir para uno mismo y no para complacer a los demás. Con el tiempo, Michel escribió varias novelas más, cada una más audaz y arriesgada que la anterior. Algunos tuvieron éxito, mientras que otros no, pero Michel nunca perdió su amor por la escritura y la creatividad. Aprendió que el fracaso no era algo a temer, sino una oportunidad para crecer y aprender.
Aprendió que, en última instancia, el mayor éxito que podía tener era ser fiel a sí mismo y a su propia creatividad. Michelle continuó escribiendo y animando a otros a seguir sus propios sueños creativos. Y aunque a veces todavía se sentía abrumado por el miedo al fracaso, recordaba las palabras de su mentor. Si tienes una historia que contar, debes contarla. No sabes quién podría necesitar escucharla. Michelle sabía que su historia, su viaje creativo, podía inspirar a otros a perseguir sus sueños y a superar su propio miedo al fracaso. Esperamos que te haya gustado este video. Escribe en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Si quieres ver más historias sobre desarrollo personal, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver nuestros próximos videos.